Estimados amigos, estamos en una nueva versión del Club Cuántico para conversar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día con un invitado muy especial, Jaime Pizarro Araya. Él es científico, entomólogo, especialista en rarezas y lo vamos a entrevistar hoy día. Un muy buen amigo de la casa, por supuesto. Hola, ¿cómo estás, Jaime? Hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación, Marco. No, gracias a ti por estar con nosotros hoy día. Quisiera partir con que tú nos contaras un poco a qué te dedicas, cuál es tu investigación, tu tema, a qué te has dedicado durante los últimos años en la Universidad de La Serena. Bueno, mi especialidad son los insectos. Inicialmente empecé a trabajar con coleópteros del desierto chileno, aunque hemos hecho aproximaciones con grupos de Perú y de Argentina, pero en general todos de ecosistemas desérticos. Y después en un tiempo pasamos con los arácnidos, grupos interesantes, y al final empezamos a estudiar los artrópodos. O sea, para que se entienda en general, los artrópodos son animales con patas articuladas, donde se incluyen crustáceos, insectos, arácnidos. Son el grupo más diverso de la historia evolutiva de la Tierra, para entenderlo. ¿Qué hace interesante esta zona para estudiar este tipo de seres vivos? El aislamiento geográfico que originó el levantamiento de los Andes, la formación del desierto de Atacama y obviamente la corriente Humboldt. Como nos decía nuestro profesor en historia en el colegio, somos una isla biogeográfica y definitivamente somos una isla biogeográfica. Pero específicamente en la región de Coquimbo y en la región de Atacama tenemos dos cordilleras que han separado la fauna. Inicialmente la cordillera de la costa, que el levantamiento de la cordillera de la costa es antes del levantamiento de los Andes. Por lo tanto, es una fauna súper antigua, relicta. Y luego se levanta los Andes y se forman estos valles transversales. ¿Y qué originaron? Endemismo. El 95% de la fauna de artrópodos entre Coquimbo y Atacama y también Antofagasta es endémico. Okay. A ese nivel. O sea, Sergio Roy, un colega del IAISA de Mendoza, nos contaba en análisis biogeográficos globales que el sector desde Paposo a Los Vilos, o sea, de Antofagasta, hasta el borde entre la cuarta y la quinta región de Chile, todo eso debería ser un parque nacional. Genial. Solamente tomando los elementos de artrópodos. ¿Ese aislamiento tiene efecto en la evolución de esto? Definitivamente. Hemos encontrado muchísimos hallazgos que le han llamado la atención en los periódicos. Los papers obviamente te los leen tus colegas, etcétera. Claro. Pero ha llamado la atención. El 2016 publicamos un trabajo en una revista, que es la revista más top en taxonomía de fauna, que se llama Zootaxa. Publicamos una araña que su pariente, la especie hermana de esta araña, está en Namibia. O sea, son arañas predesierto. Nosotros consideramos que son arañas predesierto. Son grupos que estaban antes del levantamiento de los Andes, antes que todo ya estaban conectados. Cuando tú dices hermana, ¿esto significa genéticamente hermana? Genéticamente hermana. O sea, ¿tú determinas la diferencia entre una especie y otra en términos genéticos? ¿O hay otras características? No, hay una metodología. Inicialmente uno lo hace a nivel morfológico. El tema de las patas, la genitalia, uno tiene caracteres taxonómicos que uno lo define. Pero eso es variable. Para insectos es una cosa, para arácnidos es otra cosa. Y dentro de insectos hay escarabajos, para polillas, para mariposas, para, no sé, langostas. Son cosas distintas, son mundos distintos al final. Pero inicialmente lo hacemos con caracteres morfológicos, pero sí hemos hecho análisis moleculares en varios grupos y hemos encontrado un montón de sorpresas. Hay una súper interesante que encontramos con los colegas de Buenos Aires. Teníamos un escorpión que el rango distribucional era desde Paposo hasta Pasado Huasco, unas playas que se llaman Zarco, en Atacama, que además es un sitio prioritario. Y para nosotros era la misma especie. Después le corrimos moléculas, hicimos un análisis molecular y nos dimos cuenta, buscando la hipótesis, que encontramos tres cosas distintas dentro de ese análisis. Para nosotros morfológicamente era una, hicimos el análisis molecular y eran tres cosas. Bueno, nos dimos cuenta que estaban separadas por la formación de las cuencas. O sea, el valle de Copiapó se origina un paleorrío gigante. Y lo lamentable es que no tenemos datas interesantes y finas de ese paleorrío y que separó las especies. Y obviamente también se origina el Huasco. Se supone que se originaron por las cuencas del semiario. Pero se levantan los Andes, se forman estas cuencas y separan las especies. Pero estas separaciones son tan importantes que evitan que se acerquen las especies, efectivamente. Que se separen las especies. O sea, se separan y ya no hay ninguna posibilidad. Hay fenómeno de especiación. Lo que pasa es que nosotros lo definimos como grupos estenoicos, son grupos que se mueven muy poquito. Acabo de hablar con mi profesora de la Universidad de Concepción recién hace media hora. Encontramos unos escarabajos como las catitas de oro, son del género Nicoterus, rarísimo. Lo encontramos ahora en una expedición que hicimos la semana pasada en Isla Choro. Y son especies que se separaron, quedaron separadas en estas islas, en este archipiélago que actualmente es la Reserva Nacional Pingüino Humboldt. ¿Cuántas especies, por ejemplo, de arácnidos nuevos, estimadamente, conoces tú, nuevas, que ustedes mismos hayan descubierto? O de otras características que no sean arácnidos.
En términos generales hemos perdido un poco la cuenta, pero te voy a contar. Pero deben ser muchos entonces. Sí, son varias cosas, sí, son varias. Mientras más publicas, te das cuenta que más ventanas se está abriendo con respecto a una fauna muy poco conocida. Pero poco conocida, ¿por qué? Porque estamos haciendo expediciones en lugares donde nunca se había hecho. Estamos utilizando metodologías que nunca se habían utilizado. Y nuestro conocimiento, obviamente, morfológico y también de la teoría en general, estamos bien en ese sentido. Por eso estamos encontrando tantas cosas. Y además que este norte está lleno de endemismo. Por lo tanto, si uno hace bien la pega y sabéis bien más o menos con respecto al conocimiento de estos grupos, es fácil identificar estas especies. Te voy a contar con respecto a este escarabajo. Estábamos conversando hace media hora con mi profesora de Concepción. Estas islas se separaron, el archipiélago de los Choros, que también es conocido como la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, conformado por la isla Chañaral, Damas, Gaviota y Choro, fueron separados, son análisis moleculares que hicimos también con escorpiones, hace 10.000 años. Hace 10.000 años atrás, antes del levantamiento de los Andes, estaban estas islas conectadas al continente. Estas islas son de origen continental. Estas islas, el mar sube y baja, hay agresiones y transgresiones marinas, sube el mar y estas islas quedan separadas del continente. Pero muchas islas de estas, que al parecer eran como 40 islas, quedaron tapadas por el agua. Y estas islas quedaron separadas y las especies empezaron en un concepto de especiación, como lo definimos. Seguimos conversando con Jaime Pizarro, entomólogo científico de la Universidad de La Serena, conocido, quien ha hecho una gran clasificación de numerosas especies en nuestra región. Y estamos hablando precisamente de estas separaciones espaciales entre diferentes especies que les permiten mantener ciertas características. Yo te había preguntado cuántas especies, razonablemente una idea, han encontrado ustedes. Bueno, hemos descrito unas 20 especies nuevas entre insectos y arácnidos. Estamos describiendo ahora en los trabajos que están en revisión unas 10 más por ahí. Y nuestro laboratorio de entomología ecológica tiene una colección de referencia. Debemos tener unas 20 más, algo así. Pero entre el año pasado y este año, con el grupo de Francisco Esqueo, hemos trabajado en conjunto en el Inventario Nacional de Biodiversidad, en el primer inventario de biodiversidad de ¿Eso Chile. tiene que ver con un libro que se publicó o no es ese No, es una iniciativa financiada por la FAO, es un proyecto grande de casi 4 años, de largo aliento, donde se quiere entregar por vez primera la información completa de Chile continental en términos de biodiversidad y otras situaciones. El tema, y fue lo bueno, ese fue el golazo para nosotros, que nos invitaron a formar parte, a liderar el grupo de artrópodos, del cual entre el año pasado y este año, en muestreos desde la segunda hasta la sexta región, tenemos 50 especies nuevas de artrópodos para el país. Es un hallazgo notable. ¿Pero esto es la primera vez que un científico los encuentra o existían antecedentes? No, son grupos nuevos, sí. Son grupos. Sea, para ti debe ser una impresión grande encontrarte con algo. Ayer estuvimos en la Universidad de Rancagua, en la Universidad O'Higgins, presentando esto para los hallazgos del Maule. O sea, nosotros somos de la región de Coquimbo, pero ya estamos tomando las otras regiones. Eso no, está bien, tómate todo lo que quieras. Pero en territorio nacional. En el sentido de los estudios. No hablemos de eso. Aunque si uno lo mira, debes recordar que los artrópodos en general no respetan los límites geopolíticos. O sea, nosotros tomamos en un contexto de la distribución y es casi siempre como el departamento de matemáticas, no respeta los límites geopolíticos. No sé los otros departamentos. Habría que hacer un análisis distribucionales o de límites, pero bueno. El tema de hacerlo bien, el trabajo. Encontramos en este inventario estas 50 especies, eso estábamos conversando ayer con la gente de la Universidad O'Higgins. A ellos mismos les llama la atención. Claro, no se han hecho estudios de este tipo en esa región, por lo tanto... ¿Hay algún artrópodo que sea tu preferido? Yo me acuerdo que le iban a poner un nombre, Pizarroy parece. Hay 5 de Pizarroy. Hay 5 Pizarroy. No, ahí llaman colegas de otros. ¿Tiene hijos? Sí, no, me han dedicado en realidad. Pero está bien. Bueno, pues. Sí, las familias te dicen que es un reconocimiento, pero bueno, no sé. Es parte de la pega nomás. Pero no seas tan modesto. No, pero no, yo lo veo así. Lo veo así, viejo. ¿Hay alguno en particular que te haya impresionado por alguna característica especial? Unas arañas que trabajamos en la isla Juan Fernández, y donde vivían los grupos, uno te llama la atención de encontrar animales que vivían en situaciones extremas, en ubicaciones. Ya, pero es extraño, porque estos animales tienen que haber sido conocidos por las personas que habitaban ahí. Mira, no, es buena pregunta. En general, oye, yo hago muy buenas preguntas, por favor. No esa es buena pregunta, pero te estoy diciendo que esa es buena pregunta. Lo que pasa es que es una interna que nosotros no lo hemos publicado todavía. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado el arqueólogo. Hace rato que estamos buscando información de la representación de nuestros antiguos, de los pueblos originarios que ocuparon el norte de Chile en general.
se hicieron representaciones como lo hicieron los Nazca o los Olmeca o los mayas. Nada acá. Mira. Con suerte camélido y cosas así, o fidomorfo, pero no tuvieron representaciones con artrópodos en general. Y me imagino que vivían con artrópodos. Los artrópodos los parasitaban, etcétera. O sea, que tenían pulgas, tenían piojos, vaquitas, avispas, no sé, montones de grupos que lo atacaban también. Pero no hay representaciones, a excepción que me enviaron alguna vez una foto de una representación, un petroglifo de algo que parece una mariposa. En la precordillera, pero eso ya es una interpretación. En la precordillera de Combarabala vi allá algo así, pero no publicable. Ya. Pero sí, en otras latitudes, los antiguos hicieron. O sea, si uno quiere detectar variabilidad de especies, lo más razonable es hacerlo con insectos, ¿crees tú? Bueno, gran parte de la teoría se ha hecho a través de la utilización de los insectos. Es un grupo fantástico en eso. O sea, ¿es un aporte importante para la teoría de la evolución? O sea, Darwin, obviamente, inclusive, ojo, que acá en Chile hay especies de insectos dedicados a Darwin, o sea, y nosotros le debemos, obviamente, aunque nos trató mal con el Valle Copiapó, Darwin se baja en el Valle Copiapó cuando hizo la visita a Chile, y no le llamó la atención al gran maestro. Ya. Puede haber estado ocupado en otra cosa. Me imagino. Estaba preocupado por otras cuestiones, pero no le llamó la atención, no fue impresionado por el Valle de Copiapó, pero sí le llamó la atención los bosques bolivianos y cosas así. Pero ojo que, aparte de Darwin, tuvimos dos grandes naturalistas, que es Claudio Gay y Rodolfo Amando Filippi. Para el público, porque el primero es más conocido, el segundo... Sí, el segundo fue un monstruo, el tipo, naturalista, que fíjate, ayer lo conversaba y también lo conversamos el otro día en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue el primero que hizo una expedición al norte de Chile. Eso fue en 1850. En 1850 el gobierno de Chile lo financia para hacer la primera expedición al norte de Chile. Entiéndase que sale de Valparaíso en barcos de madera en ese tiempo, baja en Taltal con sus equipos y en mulas se fue a San Pedro Atacama. Luego devuelve por el Parque Nacional Yuyayaco. Estuvimos este año y el año pasado, estuvimos trabajando en el CIMEF, en este inventario nacional en el Yuyayaco. Menos 18 grados, con viento blanco, se le murieron parte de su personal de las expediciones, y él ya estaba... Se murieron ya. Sí, en las situaciones, claro. Sí. O sea, nosotros estábamos frente a un héroe. No, sí, pero igual. Pero no estamos hablando de Filippi. Y Filippi hace... Oye, Corrini estuvo bajo 30 grados bajo cero y soportó lo mismo. Yo creo que también deberían decir algo respecto a mí. En el futuro. Lo vamos a revisar, No, pero fíjate, te estamos hablando de expediciones en 1850, en esas situaciones. Pregunta, ¿por qué si había métodos, si hoy día hay métodos bastante exactos para determinar la diferencia genética, por ejemplo, entre una especie y otra, cómo determinaban en esa época las diferencias de especies? ¿O quedaban preguntas que todavía no estaban respondidas? O sea, ¿cómo determinaba finalmente que no era la misma especie con algunas características diferentes, no? Bueno, pero antes de eso, para terminar la idea de este viaje de Filippi al desierto de Atacama, el gobierno de turno financia esta expedición para realizar un inventario de los recursos, entre comillas, naturales que presentaba Chile. O sea, eso era lo que le importaba al gobierno. Claro, no, biodiversidad, olvídalo. O sea, no, pero como siempre, sí, ayer hablábamos biodiversidad. Bueno, hablamos mucho de biodiversidad, pero ¿dónde están los financiamientos FONDESI, por ejemplo, con respecto a la biodiversidad? Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo vamos a tocar en la próxima sección. El tema es, mandan a Rodolfo Amando Filippi a hacer estas expediciones de casi 2 meses. Se le murió la mitad del staff de su ayudante. Las condiciones eran extremas. Y él lo que tenía que hacer era un mapeo de las guaneras, que en ese tiempo eran las lucas para el país. Y fíjate, ya que hablaste del Haya, ya en ese tiempo, en 1856, Filippi indicaba que el gobierno de Chile tenía que definir bien sus límites y problemas limítrofes con Bolivia. Porque él trabajaba en Taltal y Paposo, que eran área que era Alto Bolivia en ese tiempo, todo esto. Bueno, no digas eso, no. Filippi, no, sí es verdad. No, sí es verdad. Eso lo dice Filippi. O sea, ya habían problemas. Evo Morales te está escuchando. Este programa se escucha en todo el mundo. Bueno, que cita a Filippi, pero bueno. Las colectas que hace Filippi eran las primeras colectas que se hacían en estos ambientes. O sea, me imagino que casi todos los grupos eran nuevos. Aunque ya tenemos registros de colectas de insectos en la colonia y en la conquista. O sea, yo he revisado insectos pinchados en el Museo de Historia Natural. ¿De qué año? Bueno? De 1750, de 1680, y están bichos que están perfectamente. O sea, hay gente que se interesa. Sí, o sea, ya hay fauna, claro, sí, naturalistas y gente aficionada a la entomología siempre hemos tenido. Y ya tenían insectos pinchados antes que Chile fuera Chile. Mira, estoy impresionado. Oye,
En esta reunión en que estuviste en O'Higgins, la Universidad de O'Higgins, ¿qué cosas vieron además de tu tema en general? En general se refiere al Inventario Nacional de Biodiversidad, a estos, cómo se va a replicar y esta información cómo va a servir al público. Tanta plata que costó este proyecto, se supone que va a entregar una información interesante a la comunidad. En términos de biodiversidad, cambio de uso del suelo y un montón, una cantidad de información. Y eso se trata, de entregar esta información que sea disponible online a la gente. Seguimos conversando con Jaime Pizarro, entomólogo, enamorado de su ciencia, sobre sus actividades. Bueno, mira, yo te quiero preguntar acerca de las políticas nacionales en ciencia y tecnología. Yo tengo serios reparos, y reparos también respecto a la inserción de investigadores y científicos en la academia, y no solamente en la academia, sino que la responsabilidad que tiene el Estado respecto de los, te voy a decir, 5.000 personas que mandó a doctorarse y que no sé cómo diablos los van a insertar acá. Yo quisiera que nos comentaras un poco tu opinión sobre ese tema tan candente. Bueno, ya que estamos estudiando los ecosistemas áridos, es un camino árido el hacer ciencia en Chile. Es extremadamente complicado porque la inserción laboral es lo que vemos ahora en el momento sobre las universidades y es extremadamente difícil entrar a desarrollar tu línea de investigación en una universidad. Primero encontrar pega y luego cómo financiar tus investigaciones. Lo estábamos comentando, la taxonomía, por ejemplo, que es el estudio de la clasificación, obviamente a posteriori de la biodiversidad y todo lo que uno pueda relacionar. En general necesitas tener taxonomía para poder hacer ciencia aplicada con insectos, con plagas, con N cosas. No tenemos cabida en financiamiento de ese tipo. O sea, los Jaime, fondos por último, por conocer. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de aplicación. O sea, yo creo que la ciencia es mucho más que aplicarla. El conocimiento siempre es algo... No, que actualmente las políticas los llevan a eso, a ciencia aplicada. Queremos ciencia frontera. En general queremos una ciencia frontera, pero tenemos que quemar esa etapa. No somos Alemania. Los alemanes, los ingleses... La fauna la conocieron hace 300 años. Nosotros estamos recién empezando. Imagínate que en el 2018 encontramos 50 artrópodos nuevos. O sea, ¿qué te dice el desconocimiento que tenemos como país? O sea, es no solo sobre ese tema. O sea, deben haber montones de otros grupos. Las fosas oceánicas, la cantidad de cosas interesantes que vamos a tener en nuestro mar. En la alta montaña, te digo, una cantidad de cuestiones. Pero no tenemos un espacio en financiamiento y tampoco de trabajo. Eso en general. O sea, dentro de los entomólogos, somos 100 entomólogos en Chile, imagínate. Total. Que estudian biodiversidad son 10. ¿Para cuántos kilómetros, miles de kilómetros que tenemos en este país? Y con una cantidad de ambientes distintos. O sea, los que decían que conocemos bien nuestra fauna están totalmente equivocados. Fíjate que interesante, ahora con Paola Ojeda de la Universidad de Talca, me invitó, ella está haciendo su postdoc con financiamiento chileno-alemán. Hicimos una interacción ahí, yo voy a incluir todo nuestro conocimiento taxonómico y biológico de los arácnidos, y ella lo que va a buscar es aislar el veneno de 3 especies de arácnidos y está buscando algún tratamiento para la artrosis y la artritis. Mire. O sea, ese es un ejemplo, es un botón que necesitas conocer la fauna, saber los límites de la especie, la biología, etcétera, sus ciclos biológicos, y luego a dar una pregunta, pero necesitas quemar esa etapa como país. Es que necesitas saber conocer, que tenemos. Que necesitas conocer. Básica, y no tenemos espacios para eso. No tenemos espacios para eso. Es muy, muy complejo. Si no tienes pasión con esta pega, viejo, no le veo. Esto se hace por amor. Esto es cariño, no es plata. O sea, no, claramente no es... Es satisfacción por conocer. Nuestra disciplina, en general, la entomología, la tecnología, no conozco ningún colega que sea millonario. Y no solamente acá, también en Argentina o en Perú, en general en el Cono Sur. Todo les pasa, estamos en situaciones la otra cosa más o menos parecidas. La precariedad laboral de los científicos, Jaime, porque el Estado, si bien puso recursos para que la gente entrara a las universidades, finalmente la mayoría de las universidades no lo aprovecharon, es decir, no hicieron lo que tenían que hacer. Y esa es una responsabilidad no del Estado, es una responsabilidad de las corporaciones de educación superior. Yo quiero llamar la atención a esas corporaciones porque tienen una responsabilidad. Yo creo que los científicos que estamos dentro, además, organizados, vamos a tener la obligación de exigir a las instituciones de educación superior que cumplan con su función. Tenemos una cantidad de personas capacitadas, altamente capacitadas, que me daría una pena tremenda que terminen haciendo otras cuestiones. O que trabajen en la empresa privada, que es la gran zanahoria al final, la zanahoria jugosa y dulce que tienen y se los llevan al final. Como flujo de... Sí. Se supone que la universidad deberíamos estar la gente pensante de la región y que pueda aportar conocimiento a... O sea, debemos pensar eso, cuidar nuestro acervo. Yo te contaba el otro día, nosotros en el laboratorio fue mi alumno,
No sé si me da el espacio para contarlo. Sí, por favor. Fermín Alfaro, este chico, estudió agronomía. Al tercer día de la matrícula estaba golpeando el laboratorio para trabajar con nosotros. Conocía con los papers, etcétera. Llegó al laboratorio, cuento corto, él terminó su ingeniería agronómica con 8 publicaciones. En el Congreso, ya con una experiencia, a los 23 años ya tenía un background interesante. Se va a la Chile, hace su máster y ahora está trabajando con nosotros en el laboratorio. Pero él es un ejemplo de gente que no podemos dejar partir, pues viejo. Además es gente comprometida con la universidad y es altamente productivo. O sea, donde lo instales a esta persona dentro de su área de interés, hay que sacarle provecho. Él es un ejemplo, conozco varios. Y de otras disciplinas en general de la ciencia, que con la gente que uno se relaciona, hay que hacer una reflexión de eso. De verdad, hay capital humano joven, muy, muy potente y que nos puede aportar en cosas directas. Yo te voy a invitar, Jaime, a que esa reflexión la hagamos de aquí para adelante, ya no en el programa. Es un compromiso a ti. Te vamos a llamar porque... Esto siempre lo hago. Sí, te digo, en la universidad, yo lo hablaba en otras instancias, creo que Fermín debe ser dentro de los 3 casos excepcionales en la historia de la universidad, viejo. Seguro. A ese nivel. Mira, lo importante es que nos articulemos. Es que yo no sé si te conté una vez, pero nosotros, cuando yo llegué a Chile el año 94, formamos una asociación por el avance de la ciencia con otra gente que había terminado recién su doctorado. Y en esa época, el 92 te estoy hablando, estábamos reclamando porque el Estado pusiera recursos, porque la gente entrara a la academia, etcétera. Y estamos en el año 2018. La pregunta es si estamos mejor que antes o estamos peor que antes. Entonces yo creo, Jaime, que hay que tomar una decisión ya como científico en general y empezar a golpear la puerta un poquito más fuerte. Y llamar atención al mundo político y al mundo de las universidades y a los institutos del Estado a que es una necesidad imperiosa de que la gente que hace ciencia se incorpore al quehacer nacional como corresponde. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. Entonces te vamos a comprometer a esto y ya le vamos a hacer firmar el acta del partido nuevo que se va a formar para luchar por estos intereses. Jaime, yo te quiero agradecer tu visita. Me gustaría que tú le mandaras algunas palabras a la gente que quiera hacer ciencia, en particular entomología, por la belleza de tu trabajo. No, o sea, casi siempre la gente me hace el comentario de qué espectacular tu trabajo, etcétera. Es un trabajo maravilloso, de muchísima pasión y estudio. La invitación siempre la hago, se sacan un poco de los teléfonos, de los celulares y de internet y que se dé una vuelta a este desierto florido o al borde costero o a darse una vuelta por ahí para conocer esta naturaleza que es realmente fantástica y ir afinando un poco los sentidos también de la percepción, la observación, el ver un poco la ciencia que la tenemos al lado. O sea, mis colegas extranjeros manejan 700 kilómetros para encontrar un área natural. Acá la tenemos 10 minutos. O sea, primero la invitación a recorrer nuestra zona, el norte de Atacama, que es maravilloso. Y si obviamente están con la onda de estudiar disciplinas de zoología o de entomología, tienen que hacerlo. Yo creo que lo ideal es ser feliz al final. Ser feliz en tu trabajo al final. Exactamente. Jaime, yo te quiero agradecer tu visita. Es un placer tener un académico y un científico que habla con tanta pasión y cariño por su profesión. Es un ejemplo que la universidad no puede perder y Chile no puede perder. Y es un ejemplo también para las futuras generaciones que nosotros también tenemos que defender. Así que quedas cordialmente invitado a los coloquios del Departamento de Matemáticas que son más largos. Tienes que llevar tus fotos. Encantado. Quiero ver los escorpiones. Muchísimo material los tenemos. Quiero ver in situ. No solamente así, porque además quiero usar el veneno en algunas cosas. Tú me enseñarás. Jaime, de nuevo, muchas gracias y nos encontramos con todos ustedes en 15 días más en este su Club Cuántico. Muchas gracias.